La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa, que es su programa La Historia Sin Fin, que de 4 a 4 y media de la tarde sale con toda la potencia desde los cuarteles generales de la Metro para llegar a ustedes, los amantes de la historia. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les doy la bienvenida a este programa que se transmite por las distintas señales de la radio de Arica Punta Arenas, a los que nos están viendo en el canal 194 de Zapping. ¿Qué tal? Hello. Estoy más flaco, ¿eh? La tele me... Mira, aquí hay un monitor, güey. Me veo más flaco, güey. Oye, 3,5 kilos en un mes. Sí. A grandes sufrimientos, pero no importa. Quiero vivir más. Bueno, perdón, me fui de onda. Bueno, también a los que nos están viendo a través de nuestra señal de streaming en la metrofm.cl y también a través de la Metro TV, nuestra señal de YouTube. Y por cierto, a todos ustedes, fieles seguidores del podcast de La Historia Sin Fin, en Spotify. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno. Hoy día les tengo también un programa. Hoy día vengo en son de paz. El programa de ayer fue sobre sobre la batalla del Roble. Antes hablamos sobre la prusianización del ejército. Andamos muy belicoso la última semana y media. Necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos arte. Y así como les hablé en algún momento del gran Salvador Dalí, hoy día les quiero hablar, y afírmense cabritos, de Pablo, Diego, José Francisco, de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso, para los amigos, Pablo Picasso. Sáquense ese nombre, pues cabro. Pablo, Diego, José Francisco, de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad. Tú, Vicente, ¿cómo te llamáis, güey? Carlos Vicente, pero te dicen Vicente. Bicho, ya, yo me llamo Cristóbal Andrés, güey, nadie me ha dicho Andrés en mi vida y tengo dos nombres nomás, bueno. Bueno, quizás porque tengo un apellido muy largo, entonces quizás por eso también. Sí, pero no sé, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres. Po. Y eso que estoy contando así como que nombres compuestos, como José Francisco de Paula. O sea, José es un nombre, Francisco de Paula es otro, Juan Nepomuceno es otro. Oye, córtala, po. Me parece que los padres de Picasso andaban encomendándolo a muchos santos. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de este hombre fundamental de las artes del siglo XX, uno de los padres del cubismo, uno de los grandes pintores también del surrealismo. Hay tanto que hablar de Picasso. Y por cierto, hoy día le vamos a dedicar el capítulo a este artista de renombre, nacido un 25 de octubre del año 1881 en la hermosa ciudad de Málaga, en la Andalucía. Qué bonito, en la Costa de Oro, se los recomiendo, ¿eh? Si no han ido a Málaga, o sea, siempre como que la gente va a Granada, pero Málaga, chiquillos, vale la pena, es muy bonita la ciudad. Así que prepárense porque hoy día vamos a hablar de este artista fundamental del siglo XX, cuyo nombre es muy largo, así que de Pablo Picasso, Picasso para los amigos. A ver, primero, el padre de Picasso, José Ruiz y Blasco, era pintor, profesor de arte también, un curador de museo. Así que la juventud de Picasso nace de una forma u otra dentro de lo que es la vida, ¿cómo se llama?, artística, ¿no? Va a estar rodeado de arte, ¿no? Y va a ser parte de su vida cotidiana. Y desde muy temprano, el joven Pablo va a revelar una capacidad poco común, genialidad, ¿no es cierto?, para el trabajo artístico, y eso va a llevar a que su padre considere que es necesario que el niño reciba formación en dibujo y en pintura desde los 7 años. Desde los 7 años. Esto es como cuando los niñitos los ponen a tocar violín a los 3, así como en China, en Rusia, ese tipo de cosas. Bueno, aquí opera una lógica idéntica. Aquella formación inicial de Picasso, ¿no es cierto?, va a ser rigurosa, académica, y evidentemente esto va a implicar copiar una y otra vez, ¿no es cierto?, modelos, el estudio del cuerpo humano, aprendizaje técnico, la disciplina que todo artista debe tener en el perfeccionamiento de lo técnico, ¿no? Porque el futuro, ¿no es cierto?, renovador quizá para algunos, para otros decadente de la pintura moderna, que representó Picasso, curiosamente en sus orígenes va a formarse primero en la obediencia de los cánones tradicionales.
Ojo, que esto es similar a lo que le pasa a Dalí. Dalí también va a tener formación en la Academia de Bellas Artes en Madrid, en fin. Después se termina peleando con medio mundo porque no había ningún profesor superior a él que lo pudiera calificar. Pero en fin, las cosas de Dalí. Pero efectivamente, como les decía, la formación temprana de Picasso parte en lo formal y en lo académico. Pero también otro elemento de la infancia de Picasso tiene que ver con el moverse, cambiarse de casa. La familia en 1891 se va de la natal Málaga de Picasso a La Coruña, que es como, no sé, irse a vivir de La Serena a... No, sí, de La Serena a Punta Arenas, ¿me entienden? O sea, La Coruña es una ciudad hermosísima, pero helada, ¿no? Y tiene otro clima, ¿me entienden? Y de hecho, su papá había obtenido un cargo docente y más tarde, 4 años después, se trasladan de La Coruña a Barcelona. Y claro, en La Coruña todavía es una ciudad considerablemente más pequeña que Barcelona, porque si bien en La Coruña estaban todos los astilleros, ¿no es cierto?, en Ferrol, en fin, estaban los astilleros gallegos, ¿no?, que le dieron gran prestigio a los armadores navieros, ¿no es cierto?, en Galicia y en España. Irse a Barcelona era otra cosa, era la ciudad que miraba, ¿no es cierto?, a Francia, que miraba a Italia, que era una ciudad vibrante y riquísima por lo demás, ¿no? Y ahí se instala su padre también, y que también Picasso siempre va a tener como un particular cariño por Barcelona, a la que consideraba uno de sus primeros y más queridos hogares, ¿ya? Pero también va a haber tragedia, va a perder a una de sus hermanas, Picasso, su hermana que se llamaba Conchita, ¿no es cierto? Va a ser una experiencia particularmente dolorosa para él, y también va a ser el inicio de su formación académica ya más grande, ¿no? Va a ser admitido a la Academia de Bellas Artes de Barcelona, ¿no es cierto?, la Escuela de Bellas Artes, y ahí va a demostrar una destreza técnica superior. De hecho, entra en forma extremadamente precoz, siendo todavía un preadolescente, ¿no es cierto?, y luego de haber terminado sus estudios en Barcelona, se traslada a Madrid, ¿no es cierto?, a la Real Academia de San Fernando, mismo lugar donde va a estudiar Dalí, pero poco después, y ahí vamos a encontrar una cuestión que también le pasó al mismo Dalí. Picasso se va a cansar de las reglas, de la educación reglada, canónica, ¿ya? Y más importante que para él, que era más importante que las aulas, para Picasso era la contemplación de los grandes maestros. Por eso, en vez de ir a sus clases en la academia, Picasso se iba al Prado, al Gran Museo de Arte en Madrid, ¿no?, a contemplar a Velázquez, los cuadros de Goya, de Zurbarán, ¿no?, y particularmente de un pintor del siglo XVI de origen griego, pero que va a ser uno de los grandes pintores del siglo de oro español. Me refiero a Domenico Teotocopuli, más conocido como el Greco, ¿ya? El Greco tenía todos estos cuadros con el entierro del conde Orgaz, en fin, que todos los personajes del Greco tienen esas caras alargadas, de repente como que con un ¿cómo se llama?, con un semblante medio cetrino o incluso blancuzco, que medio fantasmagórico, pero en el fondo la expresión de la pintura del Greco va a capturar y va a ensimismar al mismo Picasso, ¿no es cierto? Y de hecho, en las obras posteriores de Picasso, ¿no es cierto?, de un Picasso más maduro, vamos a ver esa influencia también de esos rostros alargados, ¿no?, puntiagudos que tenía el Greco, pero claro, con el estilo especial e incomparable del mismo Picasso. Durante, como les decía, la década de 1890, Picasso va a pasar del virtuosismo juvenil, ¿no es cierto?, de la base académica, precisamente a una exploración más personal. Y ahí ya tenemos obras tempranas que las pueden ver. La Primera Comunión o el retrato de la tía Pepa, ¿no es cierto?, revelan que aún siendo un adolescente poseía ya una seguridad técnica bastante notable y extraordinaria, ¿no? Pero el desarrollo pictórico de Picasso no termina ahí, ¿no? Y no se va a quedar en el realismo, sino que hacia finales del siglo XIX va a comenzar a recibir la influencia de otros movimientos y vanguardias que ya existían en España, pero que estaban pegando fuerte, por ejemplo, en España, en Francia, en Italia, como lo van a hacer el simbolismo y también el modernismo. Y su pintura se abrió a tonalidades que no son naturales, ¿no? A una sensibilidad considerablemente más experimental, y por cierto que va a terminar convirtiendo a Picasso en un pintor de vanguardia.
Esto va a madurar más todavía cuando para 1900 Picasso decida trasladarse a París, ¿no? Ahí va a tener un significado fundamental el estar en la Ciudad Luz, ¿no? Y Picasso va a encontrar un mundo bastante paradójico, ¿no? Era el centro de gravedad del arte europeo, pero ahí va a haber pobreza, bohemia, vanguardia, riqueza, ¿no es cierto?, del imperio francés, ¿no es cierto?, del imperio de la Tercera República Francesa, y también el mismo Picasso va a encontrar en todo esto inspiración y un frenesí de creación incesante. Fue en estos días también cuando adoptó de manera definitiva el apellido de su madre como su firma, ¿no?, artística, distinguiéndose así en el ámbito cultural. Ahora, Picasso era marca, no era Ruiz Picasso, sino que era Picasso, a secas, ¿ya? Por eso cuando hablamos un Picasso, ¿no?, uno se refiere a un cuadro particular de este pintor, y que por lo demás, bueno, ustedes saben que encontrar una obra de este autor los puede hacer millonarios más allá de toda avaricia. Así que bueno, entre 1901 y 1904 va a entrar Picasso en lo que se llama el periodo azul. Así es como le han denominado los historiadores del arte. Es una de las fases más reconocibles del avance pictórico de este hombre, fundamentalmente porque la paleta de colores de todos sus cuadros está dominada por distintos tipos de azul. Azules turquíes, azules marinos, azules verdosos en el fondo. Y aquí vamos a ver, yo les había dicho del Greco, el surgimiento de estas figuras alargadas, ¿ya?, de ambientes austeros, que tienen que ver con la pobreza y la bohemia en la que vivía Picasso, y una atención insistente hacia a las personas marginadas, mendigos, ciegos, prostitutas, madres menesterosas con hijos cuyos cuerpos estaban consumidos por la necesidad, ¿ya? Picasso quiere de alguna manera retratar lo que nosotros vamos a llamar en Chile la cuestión social, pero lo hace también con un pincel de vanguardia, ¿no? En este ciclo también hay una especie de convergencia entre lo que es la experiencia biográfica, ¿no es cierto?, y la elaboración estética. Por ejemplo, se muere un gran amigo de Picasso que se llama Carles Casagemas, ¿no es cierto?, que en el fondo lo va a tratar de trasuntar en su pintura, ¿no?, el dolor, la pérdida, y que va a estar unido a la observación de la miseria urbana, que, por ejemplo, la literatura francesa ya había desarrollado con el naturalismo. Por ejemplo, uno de sus grandes exponentes va a ser Émile Zola, ¿no?, y que va a contribuir a formar una atmósfera de una gravedad espiritual bien notable en la pintura de Picasso. El periodo azul no es solamente un experimento cromático, ¿no?, sino que hay una profundización del sentido humano de la pintura de Picasso, especialmente porque aquí vamos a tener obras como Le Vie, la calle, ¿no es cierto?, El viejo guitarrista o La comida del ciego, que muestran precisamente a este artista joven, ¿no?, que ya era capaz de transformar su arte en una expresión del sufrimiento social, ¿ya? Pero para 1904 y hasta 1906 hay otro cambio en el estilo de Picasso. Así como tuvimos el periodo azul, vamos a pasar al periodo rosa, nuevamente signado por la paleta de colores que va a utilizar Picasso en sus obras, ¿no? Van a haber tonos más cálidos, rosados, anaranjados. Se cansó del tono azul, que usualmente es representado especialmente en el mundo del norte, ¿no?, como un color que hace referencia a la tristeza, mientras que el arrebolado, ¿no es cierto?, el anaranjado, el rosado, en fin, son otro tipo de colores que representan más alegría, ¿no? En lugar de los miserables, ¿no?, urbanos, comenzaron a aparecer acróbatas, payasos, arlequines, ¿no es cierto?, personas que venían del mundo circense. Y este cambio no implicó la desaparición de la melancolía en la pintura de Picasso, para nada. Va a seguir teniendo un tono social, pero ahora va a querer experimentar con otros colores y con una puesta en escena más teatral, y al mismo tiempo que es también más de contrapunto. La miseria pintada con colores alegres ya de por sí es una cuestión notable, ¿no? O por lo menos que en esa época era experimental. Pero ya hacia finales de la década del 10, Picasso va a entrar en una revolución una autorrevolución, una ruptura con el arte tradicional y consigo mismo también.
Entre 1907 y 1909, ¿no es cierto?, impresionado por la escuela escultórica ibérica, por las piezas que había visto, piezas de culturas africanas que había visto en el Museo Etnográfico del Trocadero, que es uno de los barrios más notables de París, ¿no es cierto?, Picasso emprendió un análisis que terminó descomponiendo sus figuras, ¿ya? Y quizá uno de los más clásicos cuadros de Picasso, que a mí me ha tocado verlo en un museo, es precisamente Las señoritas de Aviñón, Les Demoiselles de Avignon, que es del año 1907. Es una obra que evidentemente escandalizó a sus contemporáneos. Hoy día es considerado uno de los umbrales de la vanguardia y del arte del siglo XX, ¿no es cierto? Y efectivamente, dentro de esta experiencia de Las señoritas de Aviñón, eventualmente va a surgir un nuevo modelo de pintura, que es el cubismo, desarrollado junto con otro gran autor de origen francés que se llama Georges Braque, ¿no? Y esta, en su fase más analítica, ¿no?, entre 1908 y 1912, tanto Braque como Picasso van a tratar de descomponer los objetos en múltiples planos, en múltiples perspectivas, y utilizando también una paleta de colores mucho más reducida y con una lógica más bien arquitectónica que artística, ¿ya? Lo mismo, entre 1912 y 1919 viene otra parte, ya no la del cubismo analítico, sino también del cubismo sintético, donde Picasso ya no va solamente a utilizar pintura, sino que va a utilizar recortes de papel, fragmentos impresos, ¿no es cierto?, materiales ajenos tradicionalmente a la pintura, ¿no es cierto?, dando origen a un formato de creación artística que quizá más de alguno de ustedes ha tenido que hacer cuando eran niños o ayudando a sus hijos, el collage, ¿no? El collage. Y efectivamente, el collage, el collage. No, en Chile decimos como collage, con ch final, pero en realidad es como collage, ¿ya? Bueno, efectivamente el collage va a ser, ¿no es cierto?, también una forma de ruptura, ¿no?, de una nueva forma de construcción visual, ¿ya? Pero Picasso no se cansa de quebrar, no se cansa de las fracturas, porque la Primera Guerra Mundial, de hecho, va a modificar el ambiente artístico, ¿no es cierto?, no estuvo ajeno a la transformación que implicó la guerra, y si bien era español, era ciudadano de un país neutral, ¿no es cierto?, pero residía en Francia, no participó del conflicto, pero sí vio los efectos personales, vio de primera fuente cómo los soldados regresaban mutilados de la guerra, en el fondo con heridas que no solamente eran físicas, sino que psicológicas. Y también en estos años, ¿no es cierto?, muere una mujer con la cual tuvo una relación significativa que se llama Eva Guel, y varios compañeros que eran amigos de Picasso, artistas igual que él, fueron movilizados al frente. Y por lo tanto muchos de ellos van a morir precisamente peleando por Francia. Esto también va a llevar a que Picasso necesita de alguna manera subsistir y va a entrar en un vínculo laboral con los ballets rusos, los ballets de Sergei Diaghilev, que era un empresario teatral, que era el que, por ejemplo, lleva a Nijinsky, un gran bailarín de ballet, ¿no es cierto?, a convertirse en una figura internacional. Y él se dedicó precisamente a diseñar, Picasso me refiero, no solamente las escenografías, los telones, sino que también buena parte del vestuario. Para 1918, de hecho, se casa con una bailarina rusa que se llama Olga Jojlova, ¿no es cierto?, y que va a ser su primera mujer, su primera esposa, ¿no? La trayectoria de Picasso, ¿no es cierto?, va a ser en el fondo enorme. Va a experimentar, de hecho, incluso en algún momento va a tratar de volver al clasicismo, ¿ya?, o neoclásica, ¿no es cierto?, tras la violencia del cubismo, ¿no es cierto?, de esas figuras angulosas, ¿no? Empieza Picasso a inspirarse en autores del siglo XIX, como Ingres, por ejemplo, o incluso yendo más hacia atrás, autores del Renacimiento como Rafael Sanzio, ¿no? Y Picasso, si bien esta vuelta no significa una renuncia a la experimentación, va a mantener una notable capacidad de trabajar simultáneamente en distintos registros, ¿no? Poco después, a mediados de la década de los 20, ¿no es cierto?, va a incorporar nuevos elementos que estaban más próximos al surrealismo, lo que me lleva a hablarles de uno de los cuadros más famosos de Picasso, Guernica.
Guernica es un cuadro que está imbuido también de la propaganda propia de la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? Y Guernica es un cuadro que lo va a pintar en 1937, precisamente por el bombardeo que realiza la Fuerza Aérea Nacionalista durante la Guerra Civil Española a este pueblo vasco, ¿no? Es una pintura que está ejecutada en blanco y negro, ¿no? Y con algunos tonos de gris, y se convirtió quizá en una de las imágenes más poderosas del horror bélico que va a ser el siglo XX, ¿ya? Ahora, evidentemente que hoy día hay estudios que han demostrado que Guernica no fue la masacre brutal y de un pueblo, ¿cómo se llama?, de puros civiles que fue destruido por la aviación nacionalista, sino que, no, en realidad, nuevamente eso es parte de la propaganda republicana, incluso hasta de la propaganda soviética. Pero Picasso, que era un artista que tenía vínculos precisamente con el mundo socialista, ¿no?, el mundo del marxismo, y estaba comprometido con la causa de la causa republicana, ¿no es cierto?, va a pintar este cuadro, ¿no?, que es inequívoco, y que ustedes quizás lo han visto más de alguna vez. La importancia de Guernica, ¿no es cierto?, es artística indudablemente, pero también tiene un componente propagandístico, moralista y también político bastante claro. Va a estar expuesto inicialmente en el pabellón español de la Exposición Internacional de París, que representaba todavía el gobierno republicano, y hoy día se encuentra en el MoMA, si no me equivoco, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o al menos ahí va a estar durante décadas, porque de hecho Picasso pide que el cuadro no regrese a España mientras no existieran condiciones de libertad y democracia. Ahora tengo la duda si Guernica está en el MoMA y no está en otro museo. Vicente, ¿me podéis buscar dónde está Guernica hoy día? ¿En qué museo? Me quedó porque me quedó la duda. ¡Oh, qué terrible! ¡Qué terrible! La memoria nos juega malas pasadas. Inventamos recuerdos. Está en el Reina Sofía, ahí lo vi, ya, efectivamente. Porque de repente pensé, lo vi en el Prado, lo vi en Nueva York, lo vi, qué viajado. No, pero por eso no me acuerdo. Bueno, yo no, mi capacidad de apreciación artística, al menos yo creo que es bastante limitada, del arte pictórico y escultórico, no así del musical, pero bueno, pero uno sabe reconocer sus propias falencias, ¿no? O deberíamos saberlo. Bueno, las décadas siguientes de la vida de Picasso, ¿no es cierto?, también van a implicar experimentar. Va a dejar la pintura, se va a volver ceramista. Va a tratar de volver a la pintura después e interpretar, ¿no es cierto?, la escuela pictórica, emular la escuela pictórica de Velázquez, Goya, Delacroix, Manet. O sea, es una ensalada de estilos, ¿ya? Pero efectivamente hubo gente que vio con desconfianza las pinturas de Picasso, porque pensó que esto era un exceso caprichoso de un artista. De la misma forma que después van a mirar en menos a Dalí en su momento, porque se consideraron, citando al gran Vicente Huidobro, donde el artista era un pequeño dios. Bueno, ellos eran el inicio y el fin de su propio universo artístico, y bien que así sea, ¿ya? Picasso va a morir, ¿no es cierto?, en Francia, el 8 de abril de 1973, en Mougins. Dejó una obra inmensa, miles de pinturas, esculturas, cerámica, dibujos, grabados, cuadernos, ¿no es cierto?, de ensayos, una influencia decisiva en el siglo XX, y hasta el día de hoy todavía se siguen encontrando obras de Picasso que eran desconocidas, fundamentalmente en el ámbito de los dibujos, ¿ya? Parte sustancial de la obra de Picasso constituye parte del núcleo de grandes museos, por ejemplo el Musée Picasso en París, ¿no es cierto?, así como también de instituciones dedicadas a su figura, como por ejemplo en Málaga, en Barcelona, o como me ayudó Vicente, en el Museo Reina Sofía, ¿no es cierto?, en Madrid. La magnitud de Picasso es enorme en el arte, con un legado que es difícil de exagerar, y hasta el día de hoy sigue siendo, ¿no es cierto?, un referente del arte vanguardista del siglo XX. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y no nos podemos ir sin anunciar o hablar de otros que están en la vanguardia, ¿no es cierto?, especialmente con el acero. Me refiero a nuestros amigos de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan nuestro país, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, gente que nos entrega soluciones sólidas, seguras y confiables en la industria, en la salmonicultura, la construcción y también en cada hogar que busca calidad y también protección.
institución. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y de un compromiso inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Nos tenemos que ir, pero volveremos mañana con otra historia sin fin acá en la Metro. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro. Si Dios quiere, nos vemos mañana miércoles aquí mismo, a la misma hora, entre 4 y 4 y media. Chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.